Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos muy contentos de tener nuevamente este ciclo de entrevistas a grandes fotógrafos. En este caso estamos con algo muy importante que es la memoria fotográfica. ¿Qué es la fotografía si no es una memoria, un recuerdo, algo para que nos haga identificar nuestro pasado, algo para que nos haga ver de dónde venimos para ver de dónde vamos, ¿no? Es por eso que hoy en día estamos con Foto Cordero, con un legado de generaciones que cuenta no solo el imaginario pasino, sino también la memoria fotográfica boliviana. Aquí estamos con don Julio Cordero Benavides y don Inosca Cordero, que son nuestros invitados muy especiales que nos están acompañando acá para hablar de la memoria fotográfica en esta intención de recuperar una fotografía boliviana que tiene mucha memoria, tiene mucho por recorrer, pero tal vez muchos de nosotros no lo sepamos. ¿Qué tal, Inosca? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Gracias una vez más por la invitación. Estamos felices de poder compartir algo de nuestra historia y que quede en el recuerdo para que no se pierda todo esto. Buenísimo. Ahora estamos con don Julio. Don Julio también va a hablar un poquito al último. ¿Qué tal, don Julio? ¿Cómo está? Buenas noches, contento de conocer a una juventud ambiciosa sobre la fotografía. Los veo, especialmente a Mauricio, siempre lo veo. Me agrada aquí conocer el lugar donde están ustedes trabajando. Los felicito muy cordialmente a todos ustedes por esa labor que están haciendo con la fotografía. Estoy viendo unos trabajos muy buenos de toda la juventud de esta. Mis felicidades y buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias, don Julio. Y bueno, vamos a comenzar con esto, con Inosca, que nos van a presentar los dos. ¿Qué es esto de Foto Cordero? Contanos cómo es esto del legado de la fotografía y todo lo que comprende ahorita Foto Estudio Cordero. Gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de el pionero, por así decirte. Somos 4 generaciones de fotógrafos. Empezamos con Julio Cordero Castillo, que nació en 1879 hasta 1961. Él nació en Pucarani. Ya, él aprendió el oficio con los hermanos Valdés. Ya, él trabajó por 2 años aproximadamente con ellos y después él decidió abrir su estudio. Él abre su estudio principalmente en la calle Recreo, que vamos a ver a continuación. Esa es la primera foto del estudio, en la calle Recreo 1900. Después pasan unos años y nos vamos a la calle Ayacucho, al estudio, ya que es más grande, que es el estudio, y también donde están los almacenes, donde están los papeles fotográficos Lumière, Jungle Seed, Guillemont y Esman Kodak Company, que éramos en ese tiempo, llegan a ser los distribuidores oficiales en Bolivia. Ya, les voy a mostrar por favor con detalle aquí. Si ven, no se nota, no se ve. Ya, en este espacio está el estudio. Ese es donde es ahora el ¿cómo se llama esto? Este edificio todavía existe, si se dan cuenta, ¿no ve? Es la Sinfónica. Y acá abajo está Fotos Cordero. No se nota mucho. Pequeño está, Está ¿no? pequeño. Vamos a Sí. ver detalle. Si lo pueden ampliar, sería ideal, porque aquí está. Ahí dice Fotos Cordero. Simplemente es fotos, pero es... La siguiente vamos a pasar, por favor. Vamos a hablar un poco de la reseña histórica, ¿ya? Somos los primeros miniaturistas, o sea, son los primeros fotógrafos que hacen pequeñas fotos y datos históricos, buscando historiadores y demás, se hacían anillos, se hacían en medallitas, fotos interesantes y que realmente he visto y que realmente es muy valorable todo esto, ¿no? Ya en el año 1911 realizamos las primeras fotos en colores a nivel Bolivia, a nivel incluso Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Mi papá nos cuenta algo más o menos de esto y la experiencia que traen todo el material de Estados Unidos y para poder hacer estas fotos tienen más o menos que revelar en aguas, o sea, tenían que hacer hervir agua a cierta temperatura, tenían que estar con termómetros, tenían que estar, y han pasado toda la noche realizando una foto de esa, ¿no? Primero revelar, o sea, para sacar la foto, revelar el negativo, que seque el negativo y después pasar al positivo. Y era toda una experiencia de todo esto. Querían ya entrar a la nueva era, por así decirlo, en ese tiempo ya,
pero lamentablemente el costo era demasiado elevado, entonces se queda el proyecto hasta ahí estático. Ya, sigamos avanzando. Realizamos por primera vez las filmaciones, como teníamos el almacén, se tenía el almacén en ese tiempo, entonces traen para filmar y filman desfiles, partidos de fútbol, todo esto se ha donado a la Cinemateca, que ellos lo tienen en este documento, ¿ya? Como fotógrafos también trabajan en la Brigada Departamental de Policías. Mi abuelo dura 36 años, trabaja en este lugar y sale jubilado con grado de teniente asimilado, ¿ya? Después trabaja en criminalística, trabaja también con Alberto Mariño, con el que deciden organizar más o menos la parte de la carnetización. Después, en la parte política, él era liberal, mi bisabuelo, él era alcalde de barrio, era inspector de mercados, del 1911 a 1920 más o menos era delegado y era propietario del gremio de fotógrafos. También un dato importante. Aquí nos vamos a que también mi bisabuelo Julio Cordero Castillo obtuvo el título de fotógrafo de la Policía de la Seguridad nombrado constitucionalmente entre los años 1909, 13, 17, principalmente por Ismael Montes, José Gutiérrez Guerra y entre otros. Después pasó Eliodoro Camacho, Bautista Saavedra, Hernando Siles, y estas son fotos de lo que hemos encontrado en el archivo. Aquí también nos vamos a referir un poco a la publicidad de que Fotos Cordero tenía. Son algunos, tenemos más, pero son más o menos los que hemos encontrado en este tiempo. Y es importante ver cómo mi bisabuelo era súper organizado y más o menos para el 25 de mayo va a Sucre, a la capital, y primero hace se autoinvita él, ¿no? Diciendo, por favor, si puedo entrar a sus casas para sacar fotos, para sacar panorámicas ya de la ciudad. Y también había una exposición y también a la vez él estaba ofreciendo sus servicios ya de fotógrafo para sacar a la sociedad y todo esto. En este evento llega a ganar 2 premios, después vamos a ver 2 medallas. Esto es en 1909. ¿Ya? La siguiente es de Fotógrafos Cordero, cuando ya estamos en la Ayacucho, lo que les decía. Y ahí es importante porque vemos cómo ya está haciendo la publicidad, pero miren, tiene tarjeta Miñón, tarjeta Visita, tarjeta Victoria, tarjeta Álbum, gabinetes y salón. Eso es importante porque no hay mucha referencia de las tarjetas que en ese tiempo había. Ha habido una exposición en Patiño hace unos años atrás donde hablaban y han mostrado como un boom esto, ¿ya? Pero solo mostraban 2 tamaños. Y con estas referencias sabemos que hay bastantes tamaños. Y hemos encontrado el tamaño más importante, que yo lo he visto así, es el tamaño salón. Más o menos es el tamaño folder, que entra una foto más o menos 20 por 25, 20 por 30, que nosotros trabajamos con ese tamaño de folder, con ese tipo de tarjetas, ¿ya? Y ahí están los precios y todo eso. Es bonito e interesante porque cuando uno va a la historia, aprende un poco más de eso, de las tarjetas, que no hay mucha información acerca de esto, porque cuando han mostrado como un boom esas tarjetas, simplemente han mostrado de una familia. Entonces era que mandaban, presentaban, era presentación de los muchachos que querían conocer a la muchacha de la familia y todo eso. Sí es interesante, pero también vemos que había diferentes tamaños de esas tarjetas, ¿no? Por eso lo hemos puesto, porque creo que es importante tomar en cuenta esto. Y esta también es importante porque era una publicidad que eran panfletos cuando llegaba a diferentes lugares y mostraba, ¿no? 50 centavos, el costo, todo esto llamaba la atención, todo esto era muy interesante y muy bonito. Históricamente hablando es bastante interesante. Y ahora sí nos vamos a los premios que han sido el 25 de mayo de 1909, que son 2 medallas, una medalla de plata y una de bronce que le han dado por las fotos que había tomado y lo que había ganado en ese tiempo, ¿no? En el centenario de Sucre. Y en 1948, en el 4º centenario de la Fundación de la Paz, también le dan otras medallas. Y es importante tomar en cuenta este logo que ya estábamos haciendo. Eso lo hace mi abuelo. Esta es la firma original de Julio Cordero Castillo,
que la sacan una foto y se publicaba, o sea, se decía con las fotos, se entregaban con las fotos. Y estas son las medallas que ganan en ese tiempo. Al principio simplemente era la firma y eran las medallas, pero mi abuelo, Julio Cordero Ordóñez, el hijo de mi bisabuelo, decide hacer un formato porque era capo para dibujar y todas estas áreas, entonces decide esto. Después vamos a pasar más adelante, donde vamos a ver los diferentes logos. Tiene más logos Fotos Cordero, pero tenemos que tomar en cuenta que estos son. Y les decía, 1906, la firma de Julio Cordero Castillo, la original. Después viene la que les decía, que más o menos como un escudo en 1948, donde sacan los premios. 1940, donde los primeros logos que mi abuelo estaba haciendo, esta también, 1945, que se encuentran en las fotos. Uno va revisando el archivo y encuentran estas diferentes. Y uno dice, ¿por qué? Porque había variedad. Era bastante creativo Julio Cordero Ordóñez y le gustaba, entonces iba creando. Y tenemos la de 1956 que conoce todo el mundo. Entonces es importante señalar esto, porque, por ejemplo, ahorita estamos nosotros como Fotos Cordero, la cuarta generación, estamos trabajando con este logo. Este logo no lo estamos usando mucho porque creo que ha sido muy trillado y demás, y creo que es bueno mostrar también parte de la historia, que somos, quiénes somos y cómo hemos sido, que no solamente hemos tenido un logo, y sí tenemos más logos, pero estos son los más resaltantes, ¿no? Ahora nos vamos con Julio Pascual Cordero Ordóñez, mi abuelo, que nace en 1906 hasta 1963. Es la segunda generación de fotógrafos, participa en la campaña del Chaco y cayó prisionero y estuvo en Paraguarí, logrando escapar con su amigo Miguel Alandia Pantoja, gran muralista. Si han escuchado hablar de historia de los muralistas, Miguel Alandia Pantoja era muy importante. Y él eran amigos, ¿no? La historia que cuenta mi papá, que mi abuelo le contaba a él, era que los dos estaban prisioneros, que primero escapa Miguel Alandia Pantoja, lo llegan a agarrar de nuevo en lo que estaba escapando, y lo querían matar, pero les piden que no, y al final no lo matan. Después llegan a organizarse una vez más, escapan los dos, y vamos a ver una foto después donde están los dos. Pero es importante todo esto, ¿no? La reseña histórica en la parte del Chaco, y que está en la memoria y todo esto, ¿no? Después mi abuelo llega de la guerra y es, es prisionero y llega a escapar y se dedica a la fotografía. Después viaja a casi toda Sudamérica, llegando a México, y es donde aprende la técnica de cepiado e iluminación a color. Regresando a La Paz, otra vez a reactivar el estudio, ¿no? Y es lo que les decía. Aquí Julio Cordero Ordóñez con Miguel Alandia Pantoja, y una de las fotos que toma. Es interesante ver esto, ¿no? Cómo mi abuelo tenía la capacidad de armarse su cámara fotográfica en ese lugar y sacaba fotos. O sea, lo tenía en la sangre, como se dice, ¿no? Entonces él decide construir una cámara y él trabajaba con eso. Y es interesante porque vemos también cómo él sigue desarrollando la fotografía. Debe haber familias de esa época que tienen fotos de Cordero allá en las prisiones y en Paraguarí y todo esto. Y es importante tomar en cuenta el valor que tiene, ¿no? Y esto está incluso en algunos libros de colegio, si ustedes han visto. Y la firma que les decía, ¿no? Que ha sido muy conocida, pero también estamos mostrando las otras firmas que somos nosotros, ¿sí? Sigamos avanzando también. Mi abuelo ya se dedica a sacar fotos y trabaja como corresponsal en el diario en 1941, y ese es lo que le dan, ¿no? En el diario, para decirle que es corresponsal y puede sacar fotos en ciertos lugares. Sí. Vámonos con Julio Gonzalo Cordero Benavides, que es mi papá. Él nace en 1938, es la tercera generación. Él empieza a los 16 años, por eso la foto ustedes que han puesto la hemos dividido para que podamos un poquito más.
Y él más que todo se ha dedicado a la fotografía, todos esos aspectos se ha relacionado más en el aspecto matrimonios, bautizos, cumpleaños. Como era niño lo llevaban en eso. Y después, a pasado a los 56, reactiva el estudio con los 3 Julios: Julio Cordero Castillo, Julio Cordero Ordóñez y Julio Benavides. Y incluso está mi tío Gregorio Cordero Miranda, que también es parte del Fotos Cordero, pero también él se dedicaba a era arqueólogo. ¿Sí? Es importante tomar eso en cuenta también. Vámonos. 1994. Es un tiempo muy oscuro, por así decirlo, donde baja la fotografía, incluso 93 más o menos, porque llegan de Asia y todo eso, y las fotografías a colores, y todos querían a colores, ya no querían en blanco y negro, entonces se cierra el estudio. Pero también es importante porque ahí se toman otras decisiones, y por 2 años y medio empiezan a trabajar revisando los negativos, el archivo que estaba guardado por ya de 2 generaciones, y es donde ya en 1994 sale en el Tambo Quirquincho la primera exposición de fotos Cordero, de fotos de Castillo y Ordóñez, y más o menos son 320 fotos, sale que con 2 libros, con 2 tomos, y primero tenía que ser por unas 2 semanas más o menos esta exposición, pero llega a permanecer 1 año, porque era tan visitada, era mostrar una Bolivia totalmente diferente, una La Paz con damas antiguas, con cholas realmente hermosas, preciosas, con toda su vestimenta, realzando, ¿no? Lo que es realmente el valor de la chola, y todo eso creo que es importante resaltar. También lo que realmente era la chola, ¿no? Porque desde ese momento, si tomamos en cuenta esto, chola era un insulto, ¿no? En esos tiempos, y ahora cómo ha cambiado toda la sociedad, hemos ido mentalizándonos, hemos ido cambiando todo esto, y vemos realmente cómo ha sido este cambio, ¿no? Y ahora vemos que incluso van hasta Italia, Francia a hacer sus eventos, y tanta cosa hermosa que se está haciendo con la chola paceña, y creo que eso es valorado y es importante. Y desde ese momento también nos han visitado mucha gente para donde bailaban y demás, y querían cómo las trajes de las cholas para que entren a la morenada y todo esto, y creo que es algo que ha resaltado y tenemos que resaltar en todo momento esto. En el 2000 es la primera digitalización del estudio. Solamente se digitalizan más o menos unas 500 negativos, nada más. Ya son Peter Yen y Adelma Benavente del Perú quienes hacen ese proyecto, llegan a Bolivia con este trabajo, con este pequeño trabajo que hacen, y muy valorado. El 2002 es la primera exposición en Houston, Texas, más o menos con 100 fotos en la presentación de FotoFest allá. El 2004 se realiza otra exposición en Madrid, España, en el Centro Cultural Casa América. Y así nos van conociendo poco a poco en diferentes lugares. Y aquí algunos premios que hemos recibido en el Bicentenario, el del 2000, el Pepino de Oro el 2007, la Antorcha el 2008, otra antorcha que nos ha dado la alcaldía el 2013, y esas son algunas, ¿no? Ahora entramos conmigo. Amanda Ninosca Cordero Claros, 1971, 4ª generación de fotógrafos, desde 2009 más o menos. El 2011 realizamos una primera exposición de la moda femenina de ayer en la Casa de la Cultura. Nos estaban dando los 3 niveles para que saquemos fotos, pero era complicado. Ustedes como fotógrafos también saben que es difícil llenar todas esas salas. Entonces le decimos, vamos a llenar 2 salas. Más o menos son unas 40 fotos grandes que sacamos, y parte del estudio que armamos allá en esa exposición. Y más o menos el 2017 abro un estudio con características de principios del siglo XX, que eso es importante mencionar, que nos han entrevistado en el periódico, todo esto, y más que todo hemos querido resaltar en esto a la chola paceña, lo que les decía, porque hemos puesto los trajes antiguos de las cholas, hemos puesto trajes de los varones también allá, y tiene los telones de la época. Entonces es con características totalmente diferentes, y es tipo museo porque también tenemos los químicos, mostramos cómo
cómo se trabajaba, los tipos de fotos, de formatos que tenían. O sea, es interesante. Cuando gusten pueden visitarnos. Se abren las puertas para ustedes, ¿sí? Esos son los premios que hemos recibido y después de ese tiempo, el 2016, una condecoración de Franz Tamayo de la Cámara de Senadores. El 2020 ha sido un tiempo difícil, pero también hemos trabajado en colaboración con Gabriela Zamorano, con el pequeño documental, que no sé si lo han visto, pero ha sido muy importante, el Archivo Cordero, que a nivel internacional nos ha dado a conocer muchísimo más. En México están fascinados con esto y estamos hablando con Gabriela para ver si lo podemos presentar aquí una vez más, porque solamente se ha presentado en un preestreno. Y les vamos a estar anunciando también esto. Les invito cordialmente porque queremos hacer un conversatorio con ella más, vamos a ver cómo se hace, vamos a ver cómo se hace todas estas cosas y dónde lo hacemos. Y el último, que el 2021 nos ha dado el premio Malco, otorgado por la Gobernación de La Paz. Creo que seguimos avanzando con todas las cosas, tal vez no muy divulgadas, pero sí estamos trabajando con muchas cosas, como les he dicho en algunas entrevistas. Trabajamos bastante con historiadores, con antropólogos, que creo que es importante porque, por ejemplo, esa reseña que les decía acerca de las tarjetas y todo eso, que mucha gente no conoce. Pero yo he encontrado y decía, ¿de dónde es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto? Y empezando a investigar, uno llega a definir de dónde es y por qué es. Y es así, historia creo que es importante porque eso nos da riendas a seguir más adelante. Muchas gracias, Ninoska. Como ven, es una gran trayectoria de Fotos Cordero. Unas 4 generaciones que estamos dando, que Ninoska también está continuando este legado muy importante de la memoria fotográfica paceña. Entonces, bueno, nuevamente sorprendidos de esto, de todo lo que se ha conseguido. No sé si don Julio tiene que agregar algo. ¿Cómo? No sé si quiere dar unas palabras de lo que vio. Bueno, como han visto, la historia de Fotos Cordero se relaciona con la restitución de mi abuelo. Desde 1898 él ha empezado con la fotografía. Después ha continuado, ha hecho estudios fotográficos, su salón para la venta de material fotográfico, sacar fotografías de la sociedad. En ese aspecto de fotografías, mi abuelo, yo lo admiro, porque se ha dado tiempo de sacar a la sociedad de La Paz, en primer lugar, a la iglesia, a los militares, a las armadas, a la policía, panorámicas de la ciudad, vistas de la ciudad, que ustedes han debido ver, que muy poco hemos mostrado de las fotos, apenas un 2-3% del archivo que ha sacado mi abuelo, porque el resto yo no he querido mostrar, porque han empezado a plagiarme, a plagiar las fotografías. Ya me empezó a vender después a toda la ciudad. Ya han hecho su negocio con las fotos. De esa manera es que ya no he querido mostrar más fotografías sobre la ciudad de La Paz, sobre personajes, personalidades de la ciudad, muchas personalidades de la ciudad. De iglesia, fotos aéreas que mi padre ha sacado. Mi padre ha sacado también muchas fotos de recuerdo. Mi padre ha sido de los primeros fotógrafos que en realidad sí, el primer fotógrafo boliviano que ha empezado a iluminar las fotografías de color, porque más antes había fotógrafos pero peruanos y chilenos, brasileros, que venían a trabajar aquí a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, a sacar las fotos y las iluminaban, todos extranjeros. Pero mi padre, como boliviano, compañero, ha ido a México, ha ido a aprender la iluminación
de las fotografías, la pintada de los colores, y de esa manera regresó aquí a La Paz de México y empezó a trabajar con las fotografías, ante las fotografías de la ciudad. Porque él pensaba venir a trabajar, irse, regresar a México con mi abuelo más, ir a trabajar allí. Pero con el trabajo que había aquí, ya no pudimos, ya no podí regresar. Así que mi abuelo, mi padre, mi tío Goyo, y después yo, hemos empezado a trabajar todos y a continuar con la fotografía en Cordero. Tanto mi padre, mi abuelo, mi padre, mi tío, yo, hemos hecho la fotografía, hemos continuado con el trabajo. En una manera, como se dice, de manera muy a la antigua, como se dice en las fotos, pero hemos trabajado, los tres, los cuatro, hemos trabajado un día, en la temporada en el estudio fotográfico. El estudio fotográfico ha sido en varias partes de la ciudad, como han visto en la calle Recreo, en la calle de Ayacucho, después a la Comercio, esquina Yanacocha, Yanacocha, esquina Potosí, Potosí, en la Potosí, lo que es ahora el Shopping Norte, había una casa con un patio al centro, una casa de 2 pisos, en el patio segundo tenía el estudio. Después de ahí nos hemos ido a la calle Mercado y Colón, a la casa del señor González. Y ahí hemos hecho, yo era niño, y ahí empecé a trabajar, ya he empezado a trabajar ahí. Después de ese estudio nos hemos ido a la calle Loaiza, al lado de San Juan de Dios, donde yo ahí ya he trabajado, he empezado a trabajar con mi abuelo. Y he empezado a trabajar con mi abuelo, tu padre, mi abuelo. Ya he aprendido a trabajar. Lo que más me han recomendado mi abuelo y mi padre es que aprenda a trabajar fotos de estudio de galería, que es lo que me han recomendado que siempre saque. Porque yo en principio sacaba fotografías de matrimonios, cumpleaños, fiestas, en ese aspecto social he trabajado desde mi juventud. Pero cuando me recomendaron que trabaje en el estudio, que sea de estudio, características de fotógrafo, y es mi especialidad de sacar fotos de estudio, especialmente fisonomía, caras y todo. He trabajado de todos los aspectos, a varios personajes, señores de la sociedad, juventud, sacado. Y así mi trabajo que ha sido hasta el último que hemos hecho ahorita. Creo que he resumido en parte de lo que tenía la fotografía, que hasta ahora quienes están conando mi hija, también mi nieta, que es la 5ª generación que está empezando. Han visto la niña que ha venido, también está empezando a trabajar. Es la historia de Fotocordero desde 1898 y seguimos todavía ahora, estamos tratando. Lo que yo aprender, no, la verdad es que no tengo interés en eso, pero veo que es mucho más práctico, pero más me gusta la foto de estudio con lámparas directas, con juego de luces. Esa es mi especialidad. Juego de luces, que yo trabajo que yo sé trabajar en estudio. Ese es mi trabajo, lo que te digo de Mauricio. Creo que explicaba algo de lo que es la historia de Boto Cordero. Muchas gracias, don Julio, de verdad, tan lindo resumen que nos muestras la emoción y todo eso que es ese legado, ¿no? Hablamos de fotografía boliviana, también tenemos otros estudios, tal vez como Gismondi, recién descubrieron a fotógrafos como Damián Ayma, Cepita en Oruro, y hay muchos negativos más, ¿no? De fotógrafos y placas también.
que muestran la historia boliviana. Yo creo que es muy importante mostrar esto a las nuevas generaciones, a los chicos que se están comenzando en la fotografía digital, como usted lo dice. Muchos piensan que la fotografía se ha inventado recién con el celular, así esta generación a veces me llegan a pensar eso, ¿no? Entonces hay mucho de historia, sobre todo mucho de historia de fotografía boliviana. No sé si tienes que agregar algo más, Ninosca, acerca de esto, ¿no? Y recientemente también estamos haciendo también una memoria fotográfica del fotógrafo Freddy Alborta Trigo, que también es, creo que uno de los más conocidos, por alguna manera, en el siglo XX, por sacar al Che Guevara, más que todo por su fotografía histórica, ¿no? Entonces, Alborta también está en Santa Cruz, pero también está muy contento de poder ser parte de estas memorias fotográficas, que también lo vamos a retratar después. ¿Cómo tú lo ves esta historia fotográfica? ¿Cómo tú lo ves la fotografía a lo largo del tiempo, bajo tu perspectiva, Ninosca? Creo que lo más importante es que la foto queda, y eso es una memoria que no vamos a perder y tenemos que conservarla. Y también las nuevas generaciones, ¿no? Que saquen ustedes las perspectivas, o sea, todo lo nuevo, y todo esto es maravilloso porque va a quedar eso, es un documento, hablando históricamente, es un documento que va a quedar para las generaciones futuras. Y creo que es importante porque siempre la foto va a ir creciendo. Yo algunas veces he preguntado, cuando estaba aprendiendo fotografía, y yo le preguntaba a mi profesor, le decía, porque también mi papá me ha enseñado, pero también he pasado unos cursos aparte, le decía, ¿y qué va a seguir esto? Me decía, ya no va a avanzar más. Yo le decía, no te creo, no puedo creer. ¿Vamos a retroceder? Sí, puede ser, porque yo incluso he tomado cursos de fotos estenopeicas, fotos cianotopías. Entonces es interesante retroceder en ese sentido y aprender las técnicas, cómo se manejaban esas antiguamente la fotografía. Es interesante manejar los químicos. Nosotros trabajamos todavía con eso, ¿no? E incluso hay unas fotos que trabajan los ingenieros, que nos han buscado para sacar esto, y es importante porque nosotros hemos aprendido los químicos, cómo se mezclan todas las cosas, cuánto es la cantidad, todo lo necesario para revelar. O sea, no nos hemos quedado estáticos en esto, como les decía, tal vez estamos trabajando más en nuestro laboratorio, por así decirlo, pero sí seguimos trabajando, seguimos haciendo, y como les decía, no va a terminar. Nunca va a terminar esto. Entonces va a seguir avanzando, va a seguir creciendo. Fotografía nunca se va a perder. Va a tener pequeños detalles, tal vez, como dicen, va a retroceder un poco, pero se va a modificar algunas cosas, pero va a seguir avanzando. Buenísimo. Muchas gracias, Ninosca. ¿Quiere agregar algo, don Julio? Disculpe, quiero agregar algo que me... Claro, síganos. Mi padre, mi abuelo y mi tío Gregorio han sido los primeros que han sacado fotografías en colores, han revelado los fotos en colores, porque esa vez ha trabajado en Anscocolor. Mi padre ha conseguido de México trayendo los químicos de Anscocolor, y antes de empezar a trabajar, a sacar fotografías con película Anscocolor. Y han hecho trabajo en forma manual en el laboratorio que teníamos en San Pedro, en la casa. Han hecho ampliación de color, pero todavía no podíamos hacerlo comercialmente porque costaba mucho. Mucho costaba el hacerlo, el trabajar comercialmente de fotografía. Y en ese aspecto hemos tenido, pero todas esas fotos están guardadas en colores. Que mi abuelo también ha sacado fotografía en color en 1920, 25, pero eso ha mandado a revelar a Francia o Italia, en colores. Son tres fotografías que subsisten de esa época del Prado, en colores, que se lo tiene, está guardadas en el archivo y la alcaldía lo tiene todo eso, que son tesoros. Y aquí también quiero agregar algo,
que todos los trabajos que se ha hecho de la Corea ha sido en blanco y negro. Todos los trabajos en blanco y negro, que a mí me gusta el blanco y negro. Admiro el color, lo gusto. Pero el blanco y negro, como ustedes tienen que trabajar, se puede jugar en laboratorio con los tonos de blanco y negro, cosa que en color no lo pueden hacer. En color no lo pueden hacer. Contraste de blanco y negro es lo más lindo. Lo más lindo es el blanco y negro. Es lo que me han enseñado. En laboratorio mi padre y mi abuelo me han enseñado el manejo de los químicos, la forma de trabajar en el laboratorio, hacer las ampliaciones, las copias, todo en blanco y negro. Esa aclaración quería hacerte todo, para que te den cuenta lo que hemos hecho en el laboratorio. Gracias, don Julio. Un montón de historias que contar, la verdad, ¿no? Algo que voy a resaltar que también don Julio Cordero es boliviano. Boliviano, y como los hitos que nos mencionaste, eso de la primera fotografía en Bolivia a color, ¿no? Y también en Latinoamérica, creo que son datos muy importantes también, como las tarjetas, que son dignos de ser estudiados y recordados y también profundizados, ¿no? Yo creo que todavía hay una gran responsabilidad aparte de Foto Cordero por preservar esto y también difundir, ¿no? Hay mucho por qué mostrar. No sé si acá tienen tal vez alguna consulta de lo expuesto acá para ya ir cerrando esta entrevista. Claro. Me ha parecido una cosa demasiado llamativa eso de que su abuelo se hizo una cámara fotográfica, ¿no? No sé si podría ampliar un poco la historia de esas circunstancias, porque es realmente sorprendente que alguien se haya hecho su propia cámara. En la guerra del Chaco. Sí, eso es más o menos en la época de la Guerra del Chaco, cuando queda prisionero mi abuelo, Julio Cordero Ordóñez. Y sí se puede construir, porque la base principal de la cámara fotográfica es la caja oscura. Entonces, si uno toma el concepto de caja oscura, es simplemente lentes, es simplemente la caja oscura y el tiempo. ¿Y dónde aprendes eso? En las fotos estenopéicas, porque ni siquiera tiene lentes, es simplemente un punto. Un punto, está el papel y saca la foto. Él estando prisionero, Estando prisionero, él llega a hacerse amistades del lugar y les pedía el material, ¿no? Les pedía el material, todo, la cajita, todo esto, y él se arma una cámara. Claro, cuando escapan llega a perder todo eso y solo recupera dos fotos. Esta foto que hemos visto y una foto en prisión donde están con sus compañeros también. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Sí, la fotografía sin una pila podría funcionar, la estenopeica, hasta con una lata se puede hacer, ¿no? Buenísimo, chicos. Y bueno, de seguro hay mucho por mostrar esto del archivo Cordero. Es muy importante mostrar a los nuevos fotógrafos emergentes que hay un montón de historia de fotografía boliviana. Gracias al archivo Cordero hay bastante, como dijo don Julio, que muchas tal vez no se han mostrado y muchas están por verse, ¿no? Entonces es muy lindo el legado de la memoria fotográfica que tiene. Esperemos ver poco a poco, progresivamente, más fotografías tal vez hay en el archivo. Esperemos que algún día, ¿no? Poco a poco, probablemente sin tener problemas tal vez de eso, de copias, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Creo que es muy importante demostrar lo que Bolivia fue, para saber a dónde vamos, ¿no? De a dónde vamos. Bueno, nuevamente agradecerles, y no sé si tienes algunas palabras más para ir cerrando esta entrevista. Claro, por favor. Sí, realmente agradecerles por este tiempo, y creo que es importante, como les decía, la historia. Tenemos que basarnos en la historia para ver a futuro y plasmar, no solamente en la fotografía, sino en todas las áreas que tenemos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que dejar. Todos tenemos legados, no importa Fotos Cordero es importante por todo pero todos tenemos nuestra historia. Y creo que eso tenemos que valorar y con esos pasos también seguir adelante. La memoria es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Estamos cerrando. Muchas gracias de verdad por venir y por contarnos. Gracias. Esperamos tener una segunda visita, chicos. Gracias nuevamente, chicos, a todos, y bueno, gracias por vernos. Nos vemos.